Número 7. Petición formulada por los grupos parlamentarios Mixto y de Esquerra Republicana de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Interior con el siguiente orden del día. Comparecencia del Ministro del Interior para informar sobre las actuaciones que está protagonizando la Guardia Civil en los interrogatorios a funcionarios, empresas y altos cargos de la Generalitat de Cataluña, actuando como policía judicial y comunicando imputaciones sin conocimiento del juez y sin las imprescindibles garantías. Intervienen en primer lugar los grupos autores de la iniciativa. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Suclay Costa. Muchas gracias, señora presidenta. Silencio, señorías. Una vez más, esta petición de comparecencia, como les decía antes, no es porque nos quisiéramos distraer ni porque estábamos aburridos, como ha dicho un diputado del Partido Popular sobre este debate de la Diputación Permanente y el control del Parlamento. Señorías, un segundo, señor Suclay. Señorías, le ruego silencio. Continúe. Muchas gracias, señora presidenta. Como les decía, se trata de un caso, de un asunto que se produjo este verano y sobre el cual yo personalmente no quiero traer ni ruido, como este que se está produciendo, ni brocha gorda de debate político, sino que exigimos la comparecencia, pedimos la comparecencia del ministro. Señorías, se lo digo una vez más. Todos los que quieran salir de la sala pueden hacerlo, pero por favor no se escucha al orador. Gracias, señora presidenta. Pedimos la comparecencia del ministro del Interior porque en el pasado mes de julio se produjo una actuación por parte de la Guardia Civil en el Parlament de Cataluña y en el Palau de la Generalitat, que el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona comunicó el mismo día que esta policía no estaba actuando como policía judicial, cuando ellos dijeron que estaban actuando como policía judicial. Y, señorías, esto es muy serio en un Estado de Derecho cuando una policía se presenta ante unas instituciones y dice que hace algo que la justicia dice que no le ha encomendado. Con lo cual, es muy importante que el ministro del Interior hubiera tomado la iniciativa de comparecer a petición propia en este Parlamento, que no se trata que durante un mes y 3 semanas esté con poca actividad, sino que cuando se producen hechos como el que he referido, es importante que comparezca. Y también, ya que conocemos que su intervención, la intervención de la Guardia Civil, se hizo sin mandato expreso y concreto del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, nos parece también a veces parte de lo que está sucediendo estos últimos meses en Cataluña, la entrada en el Parlament de Cataluña o la entrada en la sala de entrada de espera, que es donde estuvieron, del Palau de la Generalitat. Miren, transparencia, puertas abiertas, máxima facilitación a la justicia de su trabajo para esclarecer la verdad y para que se produzcan las sentencias adecuadas para quien no haya cumplido con la ley. Pero, señorías, en 42 años de régimen democrático, ¿ustedes han visto una sola vez la entrada de la Guardia Civil en este Congreso de los Diputados, o en el Senado, o en la Moncloa? Pues bien, esto es lo que pasa y no es un pretexto ni es un argumento. Simplemente les digo, y vuelvo a mi argumento primero, que es el que descansa, sobre el que descansa esta petición. La Guardia Civil actuó sin mandato de un juzgado, invocando y arrogándose la potestad de policía judicial. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Rufián. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, portavoces. Intentaré ser breve. Desde el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana solicitamos la comparecencia del ministro del Interior en sesión extraordinaria de la Comisión de Interior correspondiente para dar explicaciones en torno a las actuaciones e interrogatorios efectuados por la Guardia Civil a funcionarios, cargos y proveedores de la Generalitat de Cataluña,
actuando de facto, como todo el mundo puede llegar a entender, como policía judicial, sin garantías judiciales y, lo que es peor, sin juez que sustente dichas actuaciones. He aquí el problema. Para que todo el mundo lo entienda, entre el 21 y el 26 de julio, cuando prácticamente todos estábamos muy informados de lo que pasaba en países a 10.000 kilómetros de distancia, por la comandancia de la Guardia Civil de la Travesera de Gracia de Barcelona pasaron citados Joaquín Nin, secretario general de la Presidencia de la Generalitat, Jordi Graells, director general de Atención Ciudadana, Joan Ignasi Elena, coordinador del Pacto Nacional por el Referéndum, Jaume Clotet, director general de Comunicación de la Generalitat, Ignasi Genovés, director general de Difusión, y Ana Molas, jefa de Comunicación del Departamento de Asuntos y Relaciones Exteriores. En total, estamos hablando de 6 cargos públicos que fueron citados e interrogados en una caserna de la Guardia Civil sin orden judicial aparente. Repito, la Guardia Civil convocó e interrogó a cargos públicos catalanes sin orden judicial aparente, en pleno año 2017. Las preguntas de la Benemérita y, por lo tanto, el delito a investigar, como todo el mundo sabe, son unas urnas. El delito es poner una urna en cada colegio electoral de Cataluña el próximo 1 de octubre en Cataluña. Ese es el delito, 40 años después. Entendemos que para algunos de ustedes es normal perseguir y sentar frente a un juez o frente a un mando de la Guardia Civil a cargos públicos, elegidos democráticamente por un gobierno elegido democráticamente por el pueblo de Cataluña, simplemente, repito, simplemente porque no les gusta cómo vota el pueblo de Cataluña, que, por cierto, a PP y a Ciudadanos les hace últimos y penúltimos. De hecho, se agradece la claridad y honestidad que algunos de ustedes han tenido esta vez, que el Estado, que el Gobierno ha tenido esta vez. Al menos esta vez no hemos tenido que escuchar ninguna conversación indecente entre indecentes, ordenando indecencias contra demócratas en un despacho, ni hemos tenido que enterarnos de conspiraciones miserables por exclusivas de prensa valiente que se la juega cada día. En cualquier caso, esperamos que esta vez la pinza y la omertá entre PP, PSOE y Ciudadanos no impida saber la razón por la que se persigue a quienes quieren que su pueblo vote, mientras se protege a quienes conspiran contra ello. Ustedes, el Gobierno, el Estado, sabrán lo que hacen, sabrán lo que hacen. Simplemente decirles que si creen que con tricornios entrando en teatros, que si con amenazas veladas o no tan veladas, que si con maquinarias del fango y con arbitrariedad institucional van a impedir que la gente vote en Cataluña el próximo 1 de octubre, escúchenme bien y véanme bien. Los que desconocen a lo que se enfrentan son ustedes. Que el ministro comparezca y dé explicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra el señor Legardo Uriarte. Sí, muchas gracias, presidenta. Y para manifestar de manera breve que apoyaremos la petición de los proponentes para que comparezca con carácter urgente el ministro de Interior para dar explicaciones sobre esta actuación de la Guardia Civil que, según manifiesta el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona y también el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la Guardia Civil actuó aparentemente o amparado en unas diligencias previas que conocía el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, y al final lo que se pone en manifiesto tanto por el Juzgado de Instrucción como por una nota de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
es que la Guardia Civil no estaba actuando amparado en estas diligencias previas. Y, en concreto, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña manifiesta en su nota de prensa que los interrogatorios de la Guardia Civil no han sido solicitados por el juez, concluyendo que los agentes se autoatribuyen competencias propias de la autoridad judicial al margen y con desconocimiento de ésta. Los guardias se autoatribuyen delante de los declarantes la condición de comisionados del juez, cuando en realidad no estaban actuando en nombre de éste. Entendemos que los indicios que conocemos de este asunto tienen una especial relevancia, sobre todo porque discurren en el ámbito de Cataluña y parece que están motivadas por la próxima, en su caso, convocatoria de un referéndum que en ningún caso está investigando este juzgado de instrucción número 13 de Barcelona. Por lo dicho, sí consideramos que se dan motivos suficientes y condiciones suficientes para que comparezca el ministro con carácter urgente en la Comisión de Interior para dar explicaciones de la actuación de la Guardia Civil como fuerza de seguridad a su servicio. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Girauta Vidal. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, no consideramos en absoluto justificada la urgencia de la petición de comparecencia. Mire, la Policía Judicial no tiene que actuar siempre bajo orden explícita para cada actuación concreta. Sí debe actuar, en todo caso, en coordinación con el juez en la investigación de cualquier forma de delincuencia. Y entonces, claro, el delito a investigar aquí no es poner una urna. En Cataluña ponemos más urnas que nadie, si no dejamos de votar. No tiene nada que ver con eso. Ha utilizado su señoría la palabra miserable y a mí lo que me parece miserable es lo que dio pie justamente a la actuación del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que son las declaraciones del entonces senador de Esquerra Republicana de Cataluña, Santiago Vidal, que dijo, y cito: «La Generalidad tiene todos vuestros datos fiscales. Esto es ilegal porque está protegiendo la ley de bases de datos. Son unos datos reservados. En teoría, los que llevamos este proceso no deberíamos tener acceso a ellos, pero a veces suceden cosas. No os diremos cómo, porque no es exactamente legal». Esto es miserable. Lo miserable es cuando el señor Vidal, su entonces senador, dijo: «De los 801 jueces sabemos perfectamente los que se quedarán y los que se irán. Tenemos perfectamente diseñada la estructura judicial de la República y sabremos con qué jueces podemos contar». Ya vamos viendo el cariz que va a tener, que por suerte no tendrá, pero vamos, que tendría la República Catalana que ustedes preparan, ¿no? Lo miserable es decir: 11 Estados europeos reconocerán a Cataluña al día siguiente del referéndum. Un Estado no europeo muy solvente nos prestará dinero. Ja, lo de ja no lo dijo el señor Santiago Vidal, lo digo yo. Mire usted, la Fiscalía ya ha considerado en este mes de agosto que no hay motivo para abrir diligencias contra mandos o agentes de la Guardia Civil en relación con los interrogatorios a diversos cargos de la Generalidad a los que ustedes acusan de 5 delitos, nada menos, ¿no? Y en el momento procesal oportuno, que será dentro de muy poco, lo que va a hacer el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es pedir la opinión a la Fiscalía, opinión que ya está vertida y que ya conocemos, y que, por lo tanto, si, en fin, podrá cada cual pensar lo que quiera, y yo tiendo a ser garantista como jurista, pero lo que no es esto, desde luego, es un asunto urgente. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, en Común Podem, en Marea, tiene la palabra el señor Domènech. Muchas gracias, presidenta. Bueno, en este largo verano de 2017, donde
parecía que nos aburríamos, según un ilustre diputado del Partido Popular, y no teníamos nada más que hacer que presentar peticiones sin sentido. Asistimos atónitos a muchas cosas, y a una de las cosas que asistimos claramente atónitos fue a este tipo de interrogatorios, porque más allá de que se haya hecho referencia por parte del representante de Ciudadanos de la causa abierta con Santi Vidal, lo cierto es que lo que vivimos durante esos días de julio fue el interrogatorio del director de comunicación, Jaume Clotet, del secretario de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Nin, o la jefa de comunicación exteriores de Ana Molas, pero también de Joan Ignasi Elena, como representante o portavoz del Pacto Nacional por el Referéndum, que quiero recordar reúne 4.000 adhesiones de entidades, 400.000 firmas de adhesiones en la defensa de más de un referéndum, en este caso acordado. Y en estos interrogatorios, en medio de estos interrogatorios, en medio de los cuales uno pasaba de ser testimonio a ser imputado o investigado sin explicar el motivo por el cual, en medio de todo esto, aparece un tuit del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que dice que esos interrogatorios no tienen ningún amparo judicial. Es decir, que ningún juez ha ordenado esos interrogatorios. Por lo tanto, es evidente que se abre una clara sospecha de que tienen claramente una finalidad de amedrentar o una finalidad política. ¿Y por qué? Porque todos sabemos lo que pasa. Hablábamos antes del FLA y la justificación del señor Montoro por el cual se aplicaba esas medidas coercitivas sobre la posibilidad de aplicar el FLA en el caso de Cataluña era porque había una situación excepcional en Cataluña. Y en esa situación excepcional en Cataluña parece que todo está empezando a valer. Y es un camino absolutamente peligroso. Es el camino que ya se inició en el momento en el cual Cataluña es la única comunidad autónoma de todo el Estado que no tiene el estatut que votó su ciudadanía. La única. Lo cual ya establece una excepcionalidad y parece que camina en la acción del Estado central, del Estado español, hacia la cuasi creación de un estado de excepción en Cataluña en ese camino hacia el 1 de octubre. Porque ¿cuál era el objetivo de esos interrogatorios? Bueno, el representante de Ciudadanos ha hablado de las declaraciones anti-Vidal. Parecía que era indagar la creación y utilización de una página web, de la página web del Pacto Nacional por el Referéndum. Es evidente que eso no conlleva los interrogatorios que se hicieron. Lo que se hizo ahí sin amparo judicial, al menos declarado públicamente por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, no es otra cosa que un intento de mostrar que el Estado estaba actuando, pero estaba actuando no de forma, digamos, usual, normal, me atrevería a decir, legal. Y eso se tiene que poder aclarar. Estamos en un momento clarísimamente de confrontación. Y en ese momento clarísimamente de confrontación hay gentes que están utilizando recursos que han utilizado antes, recursos públicos, para acabar con los adversarios políticos o para no afrontar los escenarios de diálogo que tendrían que estar afrontando. Todo esto con un objetivo, es evidente, declarado público. Hay una parte del sistema político español y hay un gobierno del Estado que no prevé ningún otro escenario que la derrota. Y, por tanto, la victoria. Y será la victoria más pírrica, si es que es, sería la victoria más pírrica que puede tener el sistema político español. Porque el día después, a ver quién gobierna la situación que se puede haber generado. En este andar de ciegos que estamos viviendo, en este andar de ciegos donde todo se soluciona con interrogatorios inusuales, que todo se soluciona persiguiendo, que todo se soluciona inhabilitando, en ese día después, igual el problema ya no es solo del futuro de Cataluña, sino que es del futuro de España. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Campo Moreno. Buenas tardes, señora presidenta. Gracias, señorías. Analizamos una petición que se formula desde el Grupo Parlamentario Mixto y Esquerra para el desarrollo de una sesión extraordinaria de la Comisión de Interior con el siguiente contenido. Comparecencia del Ministro del Interior para informar sobre las actuaciones que está protagonizando la Guardia Civil en los interrogatorios a funcionarios, empresas y altos cargos de la Generalitat de Cataluña, actuando como policía judicial y comunicando imputaciones sin conocimiento del juez y sin las imprescindibles garantías. La verdad es que estamos en lo que se denomina una contradicción en sus propios términos, y de ahí ya adelanto, en este momento procesal oportuno, el voto negativo del Grupo Socialista. Pero vayamos despacio.
Se han oído muchas cosas en las intervenciones anteriores y algunas creo que merecen por lo menos ser perfiladas. Creo que hay dos bloques. Creo que hay un bloque, un asidero, que no es otro que un titular. La Generalitat denuncia a la Guardia Civil ante el juez de guardia por interrogar altos cargos. Aparquemos ese titular. Ahora tenemos un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en relación a los hechos que motivan ese titular. Y creo que algo se ha dicho, pero creo que se ha malinterpretado ese comunicado del Tribunal Superior de Justicia. Lo resume en 3 puntos. En la causa que se instruye en el juzgado número 13 solo constan investigadas 3 personas, que son las mismas contra las que se dirigió la querella. Punto 1. Punto 2, de enorme importancia. Las diligencias que la Guardia Civil está realizando estos días son diligencias de policía judicial y no han sido solicitadas por el magistrado de instrucción número 13 de Barcelona. Y una tercera indicación muy importante. Estas actuaciones están declaradas secretas y el secreto se ha prorrogado un mes más. Bien, tenemos 2 elementos y en términos químicos diríamos que son no mixibles. Pero vamos a intentar introducir algunas salsas. Estamos hablando de actuaciones judiciales, de un juzgado concreto, el número 13 de instrucción de Barcelona, que incoa unas actuaciones con ocasión de las declaraciones de un exsenador, donde manifiesta en distintos foros que hay 400 millones de euros destinados a la celebración de un referéndum y la conformación de la estructura de un Estado. Otro elemento de la salsa. Estamos hablando de actuaciones secretas. Otro elemento. Hablamos de actuaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil. Hablamos de altos cargos de la Generalitat que han prestado declaración. Ahora me referiré al título en que fueron llamados a realizarlas. Hablamos de que un consejero, el señor Turull, preguntado por periodistas, respondió que la denuncia iba contra toda la Guardia Civil y el juez. Ya tenemos los elementos de la salsa y vamos a intentar poner luz. Lo primero, son actuaciones de policía judicial, lo dice textualmente el Tribunal Superior de Justicia. Cierto es que nuestra Constitución o nuestro constituyente podían haber sido más precisos en orden a determinar qué es policía judicial o qué se esconde, qué realidad se esconde bajo esa denominación. Pero, sin embargo, no fue tan oscura y dijo algo que creo que es un elemento a traer a colación. Quien ejerce la función de averiguación del delito, el descubrimiento y el aseguramiento del delincuente. Esto es la policía judicial. Pues subraya el 126 de la Constitución, ha de depender de jueces y fiscales. Por tanto, y por eso decía en mis primeras palabras que es una contradicción en términos, pedir la intervención del ministro de Interior, que efectivamente, orgánicamente, es el titular del que dependen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, aquí pinta muy poco. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de dependencia funcional. Y, por tanto, el ministro, y que me perdone, en este caso pinta muy poquito. Ahora bien, ¿esto qué quiere decir? Que la policía judicial, actuando en la averiguación del delito, solo actúa sometida al pie y letra de lo que le ordenan los jueces, es no conocer la actuación de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, es no conocer los distintos pronunciamientos del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo, Sala Segunda, sobre el particular de la actuación. Y lo que hay que poner el énfasis es que solo podemos hablar de la supervisión. Y por eso decía que en este momento procesal no procede votar a favor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que habrá que determinar si estas actuaciones, es decir, las declaraciones de estos altos cargos, 3 o 6, se ha hecho bajo esa denominación global de averiguación del delito. Pero eso lo tendrá que determinar el Poder Judicial y lo determinará para nuestro conocimiento cuando se levante el secreto. Ahora mismo no podemos entrar en otra cuestión. Y estamos hablando, por tanto, de una cuestión claramente del Poder Judicial. Por tanto, un elemento más para terminar con esta observación. La policía judicial, claro que llama a las personas y las tiene que llamar en calidad de algo. Y las llama unas veces en calidad de testigo, no es que sean testigos, los llama en calidad de testigo o los llama en calidad de investigados. ¿Quién es el que imputa o decreta la cualificación exacta con la que van a los tribunales de justicia? Sin duda, los jueces.
pero la policía tendrá que llamar de alguna manera. Y se hace no por capricho de la policía, sino precisamente en garantía de los derechos de la persona que va a ser objeto de investigación o declaración. Por tanto, y con esto cierro el esquema procesal, estamos hablando de actuaciones secretas. Señorías, actuaciones secretas es que son desconocidas para todos, incluidas las partes. Por tanto, no pretendamos saber en sede parlamentaria lo que está bajo la competencia exclusiva del Poder Judicial y además amparada por el refuerzo del secreto. ¿Qué ocurre? Que aquí estamos hablando de separación de poderes. Señor Campo, tiene que Un minuto, presidenta. Muchas gracias. Estamos hablando del papel que juegan los tribunales, estamos hablando de jerarquía normativa, estamos hablando de separación de poderes, de respeto a otras actuaciones. ¿Qué ocurre? Señores del PDK y Esquerra, lo dije al comienzo de mis palabras, ustedes tienen un titular y lo que no van a permitir es que la realidad se los destruya. Me recuerdan esa película del genial Tony Curtis en La soltera pícara, donde explicaba desde el malévolo periodista que no podía permitir que la realidad estropeara un titular. ¿Qué es lo que creo? ¿Qué es lo que creo? Señores, que ustedes están presionados por la CUP. ¿Y por qué digo esto? Porque ustedes se presentaron ante ellos como socios de gobierno desde una lealtad, desde unos principios, de una observancia de esos principios a los que me he referido. Pero tengo la sensación, y discúlpenme si les ofende, que estamos hablando de esa genialidad de Groucho Marx cuando le dijeron estos son nuestros principios de jerarquía normativa, tal, pero si no le gusta tenemos otro. Y desde luego ahí el Grupo Socialista no va a estar. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Rojas García. Muchas gracias, señora presidenta. Con la venia, bien queda claro también, tras la intervención del portavoz socialista, que no procede la comparecencia urgente del señor ministro del Interior para un asunto que está en trámite judicial. También lo ha puesto sobre la mesa el portavoz de Ciudadanos en dos intervenciones muy sensatas que traen y ponen de manifiesto cuál ha sido la realidad de las cosas. No procede tampoco, quiero decirlo así, el título de esta petición de Esquerra y PDeCAT por ser un título falso y ofensivo, donde se está acusando directamente a la Guardia Civil de actuar de manera antijurídica, y eso no ha sido así. Señorías de Esquerra y PDeCAT, no se inquieten. La Guardia Civil actúa como policía judicial en una causa abierta, efectivamente, por el Juzgado número 13 de Barcelona, a raíz de que el exsenador de ERC, Santi Vidal, dijera en un acto de la Asamblea de Cataluña, ANC, que la Generalitat había obtenido los datos fiscales de todos los catalanes de manera ilegal. Ya se lo han relatado otros portavoces, señorías. ¿Cuál ha sido la respuesta de Esquerra y del PDeCAT y la CUP ante este hecho de tan extraordinaria gravedad y que viene de sus propias filas, de Esquerra Republicana? Pues la respuesta es la crítica a las instituciones que sí están velando por la legalidad. El mundo al revés ya no tiene nada extraordinario. En el radicalismo nacionalista se ha vuelto costumbre la ley del embudo. Esta comparecencia, señorías, no tiene sentido. No se sostiene porque supondría una interferencia del Parlamento en las funciones investigadoras de un juez, que son las que legitiman las investigaciones de la Policía Judicial, como bien se acaba de decir, en base a las cuales se ordenaron estas actuaciones. La Guardia Civil presta un auxilio y un servicio a los jueces y magistrados, así como al Ministerio Fiscal en la averiguación de los delitos. En el presente caso se ha actuado siguiendo el mandato del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona en el curso de las diligencias de investigación iniciadas por el mismo. Nos encontramos ante una cuestión estrictamente jurídica que se encuadra en el ámbito de las competencias que juzgados y tribunales tienen legalmente atribuidas. En mi opinión, la Generalidad tendría que haber colaborado más y nunca denunciar a la institución que está investigando el delito. La denuncia de la Generalidad a la Guardia Civil creo que se descalifica por sí misma. Pero en cualquier caso, señorías, será la justicia la que va a resolver sobre ella. De momento, el fiscal ha pedido el archivo por ser una denuncia manifiestamente improcedente. Así lo dice exactamente el Ministerio Fiscal. La justicia hablará sobre este tema y nosotros mantendremos, como siempre, un escrupuloso respeto a sus decisiones. Pero me gustaría, señorías, hacer una reflexión. Aquí el ministro no tiene por qué comparecer, y menos de forma urgente. Pero quienes sí tienen que dar muchas explicaciones son los grupos proponentes de esta iniciativa. Esquerra y PDeCAT no vienen, señorías, a las instituciones a solucionar problemas. Vienen a intentar culpar injustamente a las instituciones, creando más problemas. Eso es lo que estamos viviendo en los últimos tiempos. Esquerra y PDeCAT no piden la comparecencia para velar por las garantías jurisdiccionales en este caso. En mi opinión, lo hacen para difuminar sus propias incursiones antijurídicas.
O, de lo contrario, ¿por qué cuando se propone una comisión de investigación sobre el caso Vidal y sus declaraciones, ustedes dan carpetazo al asunto impidiendo la comparecencia del propio exsenador de ERC en el Parlamento de Cataluña en el seno de una comisión de investigación? ¿Cuál es su sentido de la transparencia? Otra vez la ley del embudo, señorías. Mayorías parlamentarias que abren comisiones de investigación para hacer teatro y cierran otras para que no se investiguen asuntos que sí son de una extraordinaria gravedad. Y con las iniciativas parlamentarias pasa exactamente igual. Aquí tenemos, señorías, la prueba. Hacer ruido por fuera para que siga la agenda ilegal. Señores de Esquerra y del PDeCAT, los insultos de sus queridos socios de la CUP hacia la Guardia Civil son lamentables. Querer hacer política constantemente fuera de la ley es lamentable. No colaborar con la justicia es antijurídico y pretender manchar el nombre de los que velan por nuestra seguridad es mezquino y es ruin. Ustedes le hacen el juego con esta iniciativa a sus queridos socios de la CUP. Sinceramente, pensábamos que la iban a retirar esta mañana. Tan difícil es estar en lo prioritario que quiere nuestra sociedad, señorías. Lo que hay que hacer es colaborar con la justicia y no cuestionar permanentemente a la justicia. La Guardia Civil y la Policía Nacional hacen su trabajo y lo hacen muy bien. Tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que son calificadas por distintos organismos internacionales como las mejores del mundo, de las mejores del mundo. Unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que defienden la libertad, que trabajan por la paz y por la convivencia, que combaten el crimen y el terrorismo. Ni la CUP ni nadie va a manchar su honor. Fíjese bien, señor Rufián, el barómetro de la Generalidad indica que la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos de Escuadra son tres de las instituciones públicas en las que más confían los catalanes, por encima del Gobierno de la Generalitat y del Parlamento Autonómico. Valórense a ustedes mismos y retiren esta grotesca petición de comparecencia. Muchas gracias. Pasamos, señorías, al debate acumulado de los puntos 9, 11 y 18.